¿Qué tal? Buen día. A nombre de Bécar agradezco su participación, el haberse inscrito en este webinar, en el cuarto, en la última sesión de este ciclo que se ha llevado a cabo relacionado con la innovación en pisos de concreto reforzados en México. En esta ocasión me toca o tengo el gusto de platicarles sobre la aplicación en infraestructura. Antes rápidamente me presento, mi nombre es Alejandro Figueroa, yo soy el gerente de ventas de Dramix para la región noreste. De igual forma está mi compañero Luis Miguel Laredo apoyando en esta plática, que él es el gerente técnico de Dramix para México y Centroamérica. Ahí está Luis, muchas gracias Luis por el apoyo. Y bueno, pues nuevamente agradeciendo su participación, yo les pido de favor que pues nos hagan sus comentarios en el chat, quejas, reclamos, todo lo que tengan, todo se vale, menos insultos. Bienvenidos y bueno, pues si están de acuerdo, daremos inicio a esta en aras de cumplir con los tiempos y no afectarlos en su agenda. Vamos a iniciar la plática. La agenda propuesta para esta conversación es recordarles las propiedades del refuerzo de concreto con fibras Dramix, que ya fue muy comentado por mis compañeros en las 3 sesiones previas. Simplemente rápido es a nivel recordatorio, sin profundizar mucho, porque reitero, ya fue platicado por mis compañeros. De ahí pasar a lo que serían las consideraciones de aplicación en obras de infraestructura, como carreteras, puertos, aeropuertos, que ustedes conocen perfectamente. Mostrarle unos casos de éxito donde ha habido proyectos con la participación de Dramix como refuerzo de concreto en este tipo de obras de infraestructura. Platicarles rápidamente unas conclusiones de todo esto que les voy a comentar y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, si están de acuerdo. Pues rápidamente entrando al punto 1 de la agenda, como ustedes saben, el concreto tiene muy buenas propiedades para resistir los esfuerzos de compresión, pero no así tiene un buen comportamiento en los esfuerzos de tensión. Es por eso que cuando construimos nosotros las estructuras de concreto, pues es necesario adicionar elementos que tomen esos esfuerzos de tensión que el concreto no es capaz de resistir. ¿A qué me refiero con esto? Como ustedes saben, pues es adicionar varilla, pueden ser mallas, o en nuestro caso las fibras metálicas para tomar esos esfuerzos de tensión. En esta gráfica que ya ha sido presentada, pero retomo para explicar lo que viene adelante, este es el comportamiento típico de una sección reforzada con fibras metálicas, medida a través de la prueba de viga, que puede ser conforme a la norma europea o la norma americana, y de aquí se verifican los valores que nosotros llamamos de ingeniería, que a su vez los usamos en el software de diseño para determinar la capacidad de carga de un elemento reforzado con fibras. De igual forma aquí, a través de estas pruebas, las normas, en este caso la norma europea con la que están certificadas nuestras fibras, avalan la dosificación mínima, ¿no? Entonces nosotros tenemos diferentes fibras cuya dosificación mínima certificada es porque cumplen este comportamiento. Entonces la norma dice, a ver, Bécar, con tu determinado tipo de fibra, tú cumples con este parámetro, entonces ahí cuando nos certifica una dosis mínima para garantizar ese comportamiento. Y es llegar en la gráfica se puede ver, llegamos a un punto alto, que sería el módulo de ruptura del concreto, y después de la fisura es ese comportamiento el que nos interesa. Después de que se presentó la fisura, esa capacidad de tomar carga del elemento de concreto al ser reforzado con las fibras metálicas. ¿Cómo se da esto? Ya lo platicaron mis compañeros previamente. Es pues el puente que hace la fibra, se presenta la fisura, ya sea por esfuerzos externos al elemento de concreto o internos propios de las reacciones del concreto, y esos esfuerzos se traducen en una fisura y esos esfuerzos son tomados precisamente por las fibras, y lo que nos da como resultado es una capacidad de carga posterior a la fisura. Y esto directamente asociado pues a las propiedades, ahora sí que propias de la fibra, asociadas a su longitud, diámetro, el sistema de anclaje o los dobleces o el ganchito que comúnmente se dice en el mercado, que tiene la fibra en el extremo, y desde luego la resistencia a la tensión del acero. En este siguiente slide mostramos qué pasaría, ¿verdad? Porque a veces en el mercado se dice, oye, pues si yo meto, Alejandro, 35 kilos por metro cúbico de un tipo de fibra
y metro también 35 kilos por metro cúbico de otra fibra, pues estoy metiendo la misma cantidad de acero por metro cúbico de concreto, entonces debería de tener el mismo comportamiento. Aquí vemos que en las fibras no es así. Aquí podemos ver que 35 kilos de nuestra fibra 3D 80-60 tienen mayor capacidad de carga que 35 kilos de la fibra 3D 45-50. ¿Cuál es el truco? No hay truco, simplemente que hay una red más amplia de fibras, porque tenemos más fibras por kilo, en el caso del 80-60, que nos permite redistribuir mejor los esfuerzos que se generan en el elemento del concreto, y así tomar esos esfuerzos y nos dan una capacidad de carga mayor. También mencionaron mis compañeros las tres diferentes familias que tenemos, que son las 3D, la 4D y la 5D. En esta gráfica simplemente se está mostrando la capacidad o la resistencia del alambre a la tensión, es decir, las fibras 5D tienen un alambre más resistente que anda en valores de 2.300 newton milímetro cuadrado, superiores a la 4D que anda alrededor de 1.800, 1.500, 1.800 newton milímetro cuadrado comparada con la 3D. Ustedes pueden ver la diferencia entre cada una de las familias con un ganchito adicional que nos permite tener aplicaciones diferenciadas y con exigencias más importantes. De igual forma, comparando también en este slide las tres familias de fibras, pero ahora sí medidas en el comportamiento medido a través de una prueba de vigas posterior a la fisura, llegamos al módulo de ruptura del concreto que se esté probando, y ahí está el comportamiento diferenciado de las tres familias de fibras. En azul vemos lo que es el comportamiento de la fibra 3D, en color naranja el comportamiento de la familia 4D, y en negro el 5D. Inclusive ustedes pueden ver el comportamiento de la fibra 5D como posterior a la fisura, inclusive llega a tener valores más altos que el modelo de ruptura. Aquí cabe mencionar que no hay que confundirse el hecho de que en esta gráfica veamos, no es que incrementamos el módulo de ruptura. El módulo de ruptura con y sin fibras es el mismo, simplemente incrementamos la capacidad de carga post fisura. Es decir, nosotros contamos con estas tres familias de fibras que podemos usar o adaptar de acuerdo a la exigencia del proyecto o del elemento estructural que estemos analizando, diseñando, donde tenemos la familia 3 para aplicaciones más comunes hasta llegar a la familia 5D con requerimientos estructurales más exigentes, diríamos. A manera de enunciar precisamente lo que comento, pues la familia 3D, con esta podemos resolver grandes necesidades que tenemos comúnmente en los proyectos, como los pisos industriales, algunas vialidades de poca carga, y contamos con la familia 4D, que ya nos da una capacidad adicional para soportar requerimientos como pudiese ser un pavimento portuario, mayor control de fisuras o resolver los pavimentos sin juntas, como son los jointless o continuos. Y contamos con la familia 5D, que ya son aplicaciones más estructurales, como pudiese ser losas de cimentación de algunas edificaciones, elementos prefabricados como serían las dovelas, ¿verdad? O losas que estén soportadas sobre pilotes, o losas para sistema autoportante de racks. De igual la manera recordatorio, que reitero, ya fue comentado por mis compañeros, que tenemos con el refuerzo con fibras, pues tenemos un refuerzo en toda la mezcla, porque la fibra se integra como parte constituyente de la mezcla de concreto, es decir, así como está la grava, la arena, el cemento, pues también las fibras se integran en esa masa en todas direcciones y como mencioné, pues hay miles de fibras por kilogramo que dosificamos. Desde luego, pues a estar en toda la masa del concreto, pues donde hay concreto que va a recibir esfuerzos, pues estamos, por eso decimos que estamos en el lugar correcto para contener esos esfuerzos a los que va a estar sometido esa estructura de concreto, o ese elemento que estamos analizando. Y como ya vimos que nos proporcionan las fibras, pues nos proporcionan un incremento de capacidad de carga para las solicitaciones a las cuales hayamos diseñado el elemento, mejorarle la resistencia al impacto y a la fatiga. También, pues la gran ventaja de esto es que tenemos un importante control de las fisuras, podemos calcular inclusive con refuerzos combinados la apertura de la fisura, y regularmente al no tener que habilitar acero, almacenarlo, cortes, desperdicios, pues podemos reducir el tiempo de construcción, que así mismo se traduce
en una posible economía, ¿no? Reducir los costos por menor tiempo. Esto esquemáticamente lo que mencionaba, decimos que es un refuerzo homogéneo porque hay miles de fibras orientadas en la masa de concreto en todas direcciones. Podemos encontrar fibras acostadas, paradas, inclinadas. Es decir, nuestra masa de concreto, al estar reforzada con fibra, opera en las 3 dimensiones, recibiendo esfuerzos en cualquier dirección, en lugar de cuando tenemos, por ejemplo, una losa reforzada con varilla o malla, pues trabaja en 2 planos, ¿no? Y no en tercera dimensión, como es el caso de las fibras o los elementos reforzados con fibra. También se mencionó y se ha demostrado que contribuye mucho el refuerzo con fibras a los efectos de punzonamiento, que puede ser el caso de tener sobre una losa una carga puntual, una columna, por ejemplo, o al revés, una losa que esté soportada sobre pilotes o pilas, donde tengamos ese efecto de punzonamiento. Se ha demostrado que las fibras contribuyen mucho a resistir estos esfuerzos. De igual forma, en los efectos del cortante, a las que pueden estar sometidas las vigas, como ustedes saben perfectamente, eso lo resolvemos instalando o colocando estribos, y las fibras se han demostrado que contribuyen mucho a tomar esos esfuerzos, que prácticamente es el mecanismo de acción de estos esfuerzos, crear una fisura donde las fibras hacen el puente para absorber esos esfuerzos, y entonces esa es la gran contribución que tienen las fibras para este efecto de cortante. Bueno, dicho todos estos factores que menciono, que ya habían sido citados por mis compañeros, esto como preámbulo de los efectos y los beneficios que podemos tener con la fibra. Y yo creo que estarán de acuerdo conmigo que hablar de proyectos de infraestructura, no podemos dejar de mencionar lo que es la durabilidad de estos proyectos. Es decir, son proyectos que deben de estar proyectados o diseñados de 50 a 100 años. Hay puentes que deben de cumplir con una vida útil de 100 años. Entonces, la durabilidad es muy importante. Y si ustedes me permiten leer textualmente la definición que tiene la ACI en su Comité 201 respecto a la durabilidad, que nos dice que es la habilidad para resistir la acción del intemperismo, el ataque químico, la abrasión o cualquier otro proceso o condición de servicio de las estructuras que produzca un deterioro. Es decir, todo aquello que nos pueda afectar el elemento de concreto diseñado. Pero la durabilidad la tenemos que concebir muy asociada a la vida útil de esa estructura. ¿Y a qué le llamamos vida útil? Bueno, pues desde que ponemos en servicio ese proyecto o esa estructura hasta que se presentan algunos indicios de falla. Esa sería la vida útil sin comprometer o un debilitamiento de la estructura. Y aquí retomo un trabajo realizado ahí por el doctor Luis Ebensberger y Roberto Torrent referente a la durabilidad del concreto. Digo, esto lo cito, no es una plática de patología del concreto, pero porque nos sirve para determinar o ver en qué interactuamos el refuerzo con fibra o en qué apoyamos a la durabilidad del concreto. Hay muchos factores que ustedes pueden ver. Ellos dicen, hay unos factores o incidentes, como ellos les llaman, incidentes internos que afectan la durabilidad del concreto, y hay incidentes externos que de igual forma atacan y van en contra de la durabilidad del concreto. Aquí, simplemente por mencionar alguno, el contenido de álcalis que nos puede provocar reacciones álcali agregado y bueno, una serie de elementos ahí citados que muchos de ellos van a producir un fisuramiento en el elemento de concreto, y es ahí donde la aportación de las fibras es importante. Contribuimos mucho a controlar esa fisura, que no se abra más, que no se presente. Entonces, ahí está la contribución de las fibras para la durabilidad del concreto. Como elementos externos, bueno, pues nosotros sabemos que dependiendo de donde esté el elemento de concreto o para lo que fue diseñado, sea una obra marina, una estructura, un puente, pues va a estar sujeto a elementos externos que van a estar en contacto y en cierta manera atacando este elemento de concreto, como puede ser en ciudades la carbonatación, ataque de cloruros, la presencia de humedad que nos puede corroer el refuerzo, etcétera, etcétera. Digo, reitero, no es plática de patología del concreto, pero a lo que voy es que todos estos factores, ya sean internos del concreto o externos, pues van o pueden actuar en deterioro de la estructura de concreto, del elemento de concreto en cuestión. Y es ahí donde las fibras contribuyen mucho, porque si regulamos, ustedes lo saben, la apertura de fisura, pues entre más cerrada esté esa fisura, menos
capacidad tienen los agentes externos de provocar un daño en la estructura, y ahí es el gran beneficio que aporta el refuerzo con fibra para la durabilidad del concreto. De igual forma, como parte de este estudio del doctor Roberto Torrent, bueno, pues asocia esa durabilidad con la permeabilidad que puede tener el concreto, y está a factores que ustedes conocen perfectamente bien, como puede ser la relación agua-cemento del concreto que se elabore, ¿verdad? El contenido de cemento, y diría yo hasta el tipo de cemento que utilicemos para crear ese elemento de concreto, el contenido de adiciones, la compactación que le demos al concreto a la hora de colocarlo, y el curado. Y todo esto pues traduce en la facilidad o el resultado de lograr un concreto cada vez más impermeable. Y ahí, bueno, vuelven a aparecer las fisuras, que ahí es donde tenemos la aportación, es el elemento que nos interesa, es donde podemos participar y contribuir a la durabilidad de estos elementos de concreto, y sobre todo en proyectos de infraestructura que están sujetos o construidos en ambientes a veces muy agresivos. Aquí en este recuadro, en este mismo slide, muestra un poquito lo que cita la norma española y regula la apertura de fisuras en función del ataque o a lo que está expuesta, el grado de exposición que tiene la estructura a los ciertos elementos, diferenciando entre los concretos reforzados y los concretos postensados, ¿no? Que regula, por ejemplo, para los postensados hasta 0.2 milímetros de apertura de fisura. Igual forma, muchas veces se dice, oye, pero las fibras metálicas se oxidan. Claro, se oxidan si están en presencia de humedad, como se oxida el acero o la malla. Pero hay estudios realizados, en este caso por el ACI, que se han encontrado que si llegásemos a tener aperturas de fisura hasta de 0.5 milímetros, no hay problema, no hay riesgo o evidencia de oxidación del refuerzo con fibra. Entonces, esto nos permite tener la certeza de que si tenemos esa condición no vamos a tener ningún problema. Y adicionalmente, Beckar ha realizado estudios en el mismo sentido. Por ejemplo, aquí pueden ver un estudio que realizó Beckar con la Universidad Tecnológica de Dinamarca, en el mismo sentido de verificar el grado de oxidación que habría en función de la apertura de la fisura, y encontraron exactamente los mismos resultados que reporta el ACI, que aperturas de fisura hasta 0.5 milímetros no tienen ningún efecto en la corrosión de la fibra. Pasando a este esquema de la fisuración en los elementos de concreto, aquí muestro esquemáticamente los efectos que habría de una sección de un elemento de concreto, que pudiese ser una viga, un pavimento, lo que está el elemento, y posteriormente la fisuración, que esa fisuración o esos esfuerzos que genera la fisura serían tomados en este caso por varillas, que estuviera reforzada esta sección, y esos se traducen en esfuerzos de tensión en el acero para resistir esos esfuerzos generados en la sección que se transmiten a estas varillas. Y en el otro lado, en el lado derecho, sería la misma sección, con los mismos esfuerzos, pero ahora un refuerzo combinado con varilla y fibra. Entonces, estos esfuerzos generados serían tomados en buena parte por las fibras y por el armado, en este caso con varillas corrugadas. Abajo podemos ver el efecto de reforzar con un sistema que serían las varillas, donde podemos tener presencia de fisuras, pero con mayor apertura. Y en el caso de tener un elemento reforzado con varilla más fibra, sí vamos a tener fisuras, pero ustedes pueden ver que se incrementaría el número de fisuras, pero la apertura de estas es muy pequeña. Inclusive puede haber fisuras que no se perciban a simple vista. Entonces, este es el beneficio de tener el refuerzo con fibras. Aquí esquemáticamente con el mismo tema es en el lado superior izquierdo se representa una sección de concreto, tomando en cuenta para el análisis 1 metro cuadrado, y en relación al módulo de elasticidad promedio del concreto. Entonces se hace en esa sección qué esfuerzos actuarían, se traducidos en una fuerza de tensión, que para que no hubiera agrietamiento pues tendríamos que adicionar acero, en este caso varilla, y el cálculo nos indica que para que no hubiera agrietamiento, pues tendríamos que adicionar 30 varillas del número 16, que es el número 5, y así no tendríamos una sección sin problemas de fisura. Y del lado derecho rápidamente sería la misma sección, el mismo esfuerzo, porque hablamos del mismo tipo de concreto, pero esos esfuerzos ahora combinados, el refuerzo de varilla más fibra, pues parte lo tomaría la
la fibra de esos esfuerzos y parte el acero. Entonces, en este cálculo, como una buena parte la toman los esfuerzos de tensión las fibras, ahora simplemente requeriríamos menos cantidad de varillas, ahora 20 varillas que tomarían ese esfuerzo. Entonces, abajo se puede ver el esquema de final de fisuración del mecanismo de que aparezcan las fisuras de acuerdo a los esfuerzos, y parte es tomada por la varilla y otra parte es tomada del lado derecho entre varilla y fibra. Pasando a este tema, bueno, ustedes saben perfectamente que para los principios de diseño podemos diseñar por estado último de la estructura, que es buscar la integridad estructural y la seguridad de la misma, y por el estado límite de servicio, donde pues nos interesa mucho la operación medida a través de las fisuras que se puedan presentar en esa estructura y las deflexiones. A manera de comentarles de los trabajos que ha hecho, de los software que ya Beckar tiene para diseñar diferentes elementos, también hay trabajos conjuntos que ha realizado Beckar con empresas creadoras de software de diseño, como este caso, esta empresa SCIA, perdón. Esta empresa, bueno, tiene una vasta experiencia en desarrollar software de diseño y Beckar ha trabajado en conjunto y ya han creado un software de diseño en 3 dimensiones para calcular elementos reforzados con fibra. De igual forma, con esta otra empresa, ADAP, también se ha creado un software en conjunto para diseñar y analizar estructuras con refuerzo de fibras metálicas, y en este caso ustedes pueden ver que están considerados varios tipos de nuestras fibras en este software de diseño para estimar la capacidad de carga y la aportación de las fibras. Bueno, dicho esto, este es un preámbulo, reitero mucho, ha sido comentado por mis compañeros previamente, y ya pasando al tema prácticamente de lo que es la aplicación en obras de infraestructura, es decir, simplemente es comentarles los aspectos a considerar en este tipo de proyectos por su particularidad que deben de ser tomados en cuenta en el diseño. Aquí hablando propiamente de las carreteras, bueno, pues las carreteras están sujetas al paso de los vehículos más pesados, que pueden ser los trailers, y lo importante aquí es considerar que esas cargas pueden ser transmitidas de acuerdo a la geometría de la losa en diferentes puntos, es decir, la llanta de un camión puede pasar por el centro de la losa, por el borde, por la intersección de juntas, en fin, algo que ustedes conocen muy bien, y lo importante es que a la hora de diseñar estos pavimentos, pues consideremos todos estos probables efectos que nos provocarían un daño en el pavimento. Y la idea de todo esto, de toda esta filosofía, como ustedes saben, pues es tratar de interpretar en el software las condiciones reales a las que va a estar sujeto ese pavimento. Hay varios software de diseño, métodos de diseño más bien, que consideran o traducen este tránsito, este tipo de cargas en ejes equivalentes que son proyectados a la vida útil del pavimento, ¿no? Hay diferentes ecuaciones para considerar esta posición de cargas. Otra manera también puede ser considerar las cargas por el tipo de camión que va a circular. No es lo mismo un camión C2 que un tráiler o un full que va a pasar por esa vialidad y que nos genera diferentes cargas por eje, ¿no? Y que pueden variar con valores que cito ahí desde 35 kilonewtons o presiones de inflado de 1 a 0.8, dependiendo del tipo de vehículo que analicemos. No menos importante, pues, es considerar las condiciones de soporte del suelo de soporte o las capas que van a soportar nuestra losa de concreto, en este caso para las carreteras, ya sea medida por el valor K, el módulo de liquidez estructural de la base, o el modo de reacción vertical, como a veces lo conocemos, o medida a través del valor relativo de soporte. Es importante considerar estos valores reales porque también nos permite optimizar el diseño. Muchas veces tenemos que estimar estos valores, pues no es lo más adecuado porque podemos sobreprotegernos y encarecer el proyecto. De igual forma, tenemos la posibilidad de analizar las multicapas, que eso es realmente como opera un pavimento, donde podemos tener la losa abajo soportada por una base, una subbase, ¿verdad? Una subrasante, un terraplén. Entonces, nuestro software puede interpretar estas multicapas para considerar o tener una condición más real de cómo va a operar ese pavimento. Teniendo la información, nosotros tenemos la posibilidad de meter estos valores de espesor y esas propiedades de las capas de soporte y así tener una condición más real de lo que está sucediendo o que va a suceder en la realidad a la hora que opere este proyecto.
También un factor muy importante que ustedes conocen perfectamente es la fatiga a la que va a estar sometido un pavimento, es decir, la fatiga traducida o entendida como la repetición de cargas que va a tener ese pavimento y desde luego proyectada la vida útil de diseño de ese pavimento. Entonces, aquí lo importante comentar es que los pavimentos reforzados con fibra metálica tienen una capacidad mayor de soportar esos efectos de fatiga o esa repetición de carga. Ya, por ejemplo, aquí cito el ASTO que ya menciona los beneficios de que los pavimentos reforzados con fibra metálica tienen más capacidad de soportar o un valor mayor a un concreto simple en cuanto a estos esfuerzos de fatiga o repetición de carga. De igual forma, hay otros estudios que ha realizado Becar donde se ha demostrado que los pavimentos reforzados con fibra tienen hasta 3 veces mayor capacidad de soportar esos esfuerzos de repetición de carga o fatiga. Entonces, esta ventaja que nos proporciona el concreto reforzado con fibras, pues va muy ad hoc a las solicitaciones a las cuales se ve sometido un pavimento. De igual forma, bueno, esto es por mencionar algunos tipos de pavimentos. Hay muchas clasificaciones, el mismo ACI. Bueno, esto es simplemente de manera enunciativa y muy resumida de las opciones que pudiésemos tener o tipos de proyectos de pavimentos que se nos pueden presentar, como pueden ser losas sobre terreno, y estas a su vez pueden ser aserradas o con cortes o juntas, o pavimentos continuos, como es el caso de algunos proyectos que comentaré adelante, con refuerzo combinado de fibra más varilla, o sobre carpetas que pueden ser los conocidos white topping, que pueden ser sobre asfalto o sobre mismo concreto, adheridas y no adheridas. Bueno, eso ya se analiza en el diseño, y para algunas vialidades las losas cortas. En esto, como ustedes saben, los equipos para realizar este tipo de proyectos hay de varios. El más común en carreteras pues son las extendedoras de cimbra deslizante, ¿verdad?, de alta producción de concreto. También podemos usar los rodillos vibratorios o las reglas vibratorias. Lo importante mencionar aquí es que todos estos equipos operan sin ningún problema, sin ninguna dificultad, como si fuera un concreto simple, ¿verdad?, aun cuando son concretos reforzados con fibra metálica. De igual forma, aparejado estos grandes ritmos o requerimientos de producción por los volúmenes que se tienen que colar a día, también existen equipos aparejados para poder dar esa dosificación de fibra y que cumpla con esos grandes volúmenes de producción que se tienen en este tipo de proyectos, ¿no?, que es este tambor dosificador de fibra, que inclusive en este tipo de proyectos pues ya surtimos la fibra a granel en sacos, ¿no?, de 2 toneladas, y se vierten en este tambor dosificador, y a su vez este tambor descarga en una banda transportadora que va hacia la planta o pudiese ser directamente hacia el camión. Esto referente a las carreteras. Y ya platicando un poquito ahora de la aplicación en puertos, existen experiencias, y simplemente menciono esta Asociación Internacional de Infraestructura del Transporte Acuático, que reconoce las bondades de la utilización de la fibra como refuerzo en el concreto, específicamente en los pavimentos. Inclusive nos da un factor de reducción de espesor, que es la ecuación que se aprecia en la parte baja, para poder reducir el espesor cuando usamos fibra. Y es lo mismo, ¿verdad? Reconoce la aportación de ductilidad, capacidad de reducir espesor, la resistencia al impacto y todo esto que ya se ha mencionado y que ustedes conocen perfectamente. Bueno, los pavimentos portuarios es sabido que están sometidos a muchos de ellos a altas cargas. Hay pavimentos portuarios que inclusive se almacenan 6 niveles de contenedores, ¿no?, y que pudiese llegar a estar soportando 180 toneladas de peso ese pavimento, aunado a los equipos que mueven los contenedores, que son muy pesados, al tráfico, tipos de grúas. Aquí simplemente vemos, por ejemplo, un reach stacker puede pesar, que es el equipo que mueve los contenedores, puede pesar de 70 o arriba de 70 toneladas, moviendo contenedores de 30, inclusive hay contenedores de 40 toneladas. El equipo de sujeción simplemente pesa 7 toneladas. Este recuento simplemente nos indica que podríamos tener una transmisión de 100 toneladas por eje sobre el pavimento, ¿no? Hay compresiones que pueden ir hasta 170 PSI.
Y sobre todo si consideramos que muchos de estos puertos de gran tráfico pues operan las 24 horas del día. Entonces imagínense la repetición de cargas a las que está sometido este pavimento por el peso de estos equipos, más la frecuencia de tránsito que tienen. De igual forma, hay puertos que operan con este tipo de grúas que son móviles, muy pesadas, que inclusive pudiesen estar transmitiendo por apoyo 120 toneladas, imagínense nada más, ¿no? Entonces, estos pavimentos realmente están sometidos a grandes exigencias y aparte en condiciones agresivas, ¿no? Porque están en ambientes marinos, entonces todos estos factores se deben de considerar en el diseño. Ahora pasando a platicarles de los aeropuertos, pues simplemente es algo, si me permiten, un símil muy similar a lo que sería un pavimento carretero, pues hay que diseñarlos en función del tipo de avión más frecuente o el más agresivo que va a estar circulando, proyectar también el número de aterrizajes y despegues que tendrá, ya sea la pista, la circulación en plataformas, calles de rodaje y hangares, ¿verdad? Entonces, y por el tipo de tren de aterrizaje que tiene cada tipo de avión, pues hay que considerar la carga transmitida y ejes o trenes de aterrizaje de 6, 4 o 2 ruedas. Y en algunos aeropuertos también resulta ser luego muy importante porque donde se presenta congelación, como pudiese ser el caso del aeropuerto de Ciudad Juárez o Chihuahua, Tijuana, donde hay la necesidad de descongelar los aviones. Y entonces esos productos químicos que utilizan para descongelar el avión, es muy importante que no se filtren a los mantos y puedan contaminar los mantos freáticos. Entonces ahí es muy importante también controlar la apertura de fisura de esos pavimentos, ¿no? De igual forma, la FAA de Estados Unidos hace unas recomendaciones para el diseño de estos pavimentos aeroportuarios, regulando en función del tipo o la frecuencia de despegues o circulación o el aforo, diríamos, en este caso de aviones, con un factor de operación y nos hace una recomendación del valor K que debemos de considerar de soporte para los pavimentos. En la parte superior derecha también nos hace una recomendación en función del espesor del pavimento, la distancia máxima que deberíamos de tener entre juntas, que para pavimentos arriba de 30 centímetros deberíamos de tener máximo una separación de 7.6. Y en la parte de abajo también hacen una recomendación del diámetro y separación de pasajuntas entre las juntas de las losas, ¿verdad? Si bien hay una recomendación de ACI, particularmente la FAA hace sus propias recomendaciones para este tipo de proyectos. Platicándoles de lo que es la aplicación en ferrocarriles o trenes, bueno, pues la aplicación o la aportación de las fibras ahí puede ser el diseñar losas que precisamente estén soportando los rieles de los trenes o propiamente en los durmientes, ¿no? Reforzar los durmientes en combinación con refuerzos que están soportando las vías del ferrocarril o trenes. En otro tipo de proyectos que serían las obras subterráneas, como son los túneles, pues también la aportación de las fibras se da en el propio concreto lanzado para recubrimiento y sostenimiento según en función del tipo de suelo o roca de que se trate, como recubrimiento primario o secundario, y en la propia elaboración de las dovelas para recubrir el túnel, ¿no? Donde se han hecho, de hecho, los voy a platicar más adelante, dovelas reforzadas 100% con fibra. Entonces, es la contribución que tenemos. Y aquí simplemente digo, no voy a abundar mucho en el tema, nada más simplemente resaltar que hay una división especial de BECAR que se encarga de este tipo de proyectos de obras subterráneas, y mencionar rápido los requerimientos que debería de cumplir un concreto lanzado. En primer término, pues se debe de garantizar un traslape de las fibras. En segundo término, que hay una red suficiente para transmitir esa redistribución de esfuerzos a los que estará sometido ese recubrimiento de concreto lanzado. Y muy importante, pues, a los esfuerzos o absorción de energía a los que estará solicitado ese recubrimiento en función y en combinación con las anclajes que se vayan a meter. Y hay una tablita y un esquema, digo, reitero, no voy a profundizar porque no es el caso de este tema, pero que nos hace recomendaciones en función de la separación de los pernos, el tipo de material que se va a recubrir y va a sostener, y bueno, pues ahí la energía que debería de absorber.
Otra de las aplicaciones también que podemos tener del refuerzo con fibras es en el revestimiento, losas de concreto para revestir los canales. Los hemos hecho y sobre todo ahí pues controlar la apertura de fisura que pudiésemos tener, ¿verdad? Para evitar filtraciones. Y mucho el cuidado aquí en los canales es pues regular y verificar que el flujo, la velocidad del flujo del agua no exceda por las recomendaciones que hay de 6 metros sobre segundo para evitar los efectos de supresión de las losas, ¿verdad? Y garantizar la durabilidad de este tipo de proyectos. También hay estudios y realmente se han empleado en plantas nucleares. Los que saben de esto, para proteger el reactor nuclear hay que construir dos paredes de concreto reforzadas, ¿verdad? Para contener las posibles emisiones de radioactividad. Y se ha encontrado que el refuerzo combinado de varilla con fibra funciona muy bien y da grandes beneficios para ser utilizado en este tipo de proyectos. Inclusive aquí citan en rojo, si lo alcanzan a ver, la recomendación del doctor Piero Rossi que dice el beneficio de las fibras en combinación con el armado para este tipo de proyectos cuyas exigencias son muy altas, ¿no? Por el grado de peligrosidad que representan estos tipos de proyectos. Y como última o otra posible aplicación son la que denominamos aplicaciones militares, donde el concreto debe resistir impactos de bala, explosiones, algo de fuego, y para ser utilizados ya sea en cuarteles militares o reclusorios o bóvedas de bancos, etcétera. Pues estas serían las consideraciones de tomar en cuenta o del beneficio que aportarían las fibras en este tipo de proyectos. Y ya pasando a casos particulares donde, y les presento aquí algunos casos donde hemos utilizado, pues, en función del tipo de proyecto, el refuerzo con fibras, como es el caso de la vía expresa variante en Arequipa, Perú, donde se construyeron 7 kilómetros de pavimento de concreto reforzado con fibra, con comportamientos adecuados, exitosos, diría yo. De igual forma, este otro proyecto en Lima, Perú, que constó de 35 kilómetros de longitud, construido en 2019, y reforzado también el pavimento con fibras metálicas Dramix. Otro proyecto de igual forma en Perú, que es la vía expresa Línea Amarilla, también de 7 kilómetros de longitud, construido en 2016, también pavimento reforzado con fibras Dramix. Este proyecto es muy mencionado y lo seguimos mencionando porque pues, fue construido en 1997, que fue una sobrecarpeta de concreto en esta Beltway 8 en Houston y que sigue operando con condiciones adecuadas de servicio. Entonces, por eso lo seguimos mencionando porque ha sido un caso exitoso. En el caso de México, por mencionarles algún proyecto, esta es la carretera de acceso a la planta de Grupo Modelo en Zacatecas, que fue construida en 2006 con 20 centímetros de espesor y reforzado con fibra metálica Dramix. Este proyecto posteriormente, me parece que el año pasado, se hizo una visita al proyecto para verificar condiciones. Sí, en algunas fotos podemos apreciar en la parte baja izquierda alguna fisura, pero esa fisura no se ha abierto más ni ha comprometido la capacidad estructural del pavimento. En una zona sí se alcanza a ver algún desgaste, pero eso es propio del paso del concreto y se pueden apreciar una que otra fibra expuesta, pero inclusive sin presencia de humedad, ¿no? O de corrosión de la misma. Entonces, también ha sido un caso exitoso para nosotros de un pavimento reforzado con fibra. Les cuento de otro proyecto, que este es el caso también en Perú, el Metropolitano de Lima, que para nuestro país sería una especie de metrobús, cuyo pavimento también fue diseñado y reforzado con fibra Dramix. De igual forma, este proyecto que tiene relación con el otro, que es el estacionamiento de los autobuses, que constó de construir una superficie de 61.400 metros cuadrados de pavimento con 20 centímetros de espesor y reforzado también con fibra Dramix. Otro caso interesante es en Guatemala, donde en este caso este proyecto se pudo resolver con losas cortas con un espesor de 6 centímetros y 10 kilogramos de nuestra fibra 3D 8060. Con muy buen resultado. También en mismo Guatemala, en la zona denominada La Boscana, también la solución fue a través de losas cortas reforzadas con fibra
metálica Dramix. Otro proyecto también en la República de Guatemala está este proyecto denominado Puente Incienso, que fue una sobrecarpeta de concreto, también reforzado el concreto con fibras Dramix, con un muy buen desempeño. Este proyecto en Bélgica, que ya les mencionaba anteriormente, que fue diseñado con un refuerzo combinado, porque las autoridades en Bélgica ya no querían estar invirtiendo en el mantenimiento de juntas, reparación, entonces se decidió hacer un pavimento continuamente reforzado. Es una combinación de varilla más fibra Dramix. Se construyeron 1.5 kilómetros y fue diseñado para tener una apertura de fisura máxima de 0.3 milímetros. Entrando al tema de los puertos, Becar y a través de Dramix pues ha tenido bastante experiencia alrededor del mundo en la diseño y participación de refuerzo con Dramix en los pavimentos portuarios. Aquí les platico del puerto de Paracas en Perú, que fue un área construida de 120,000 metros cuadrados, reforzados con la fibra 4D 5560. Realmente es un proyecto que se terminó en 2020, es un proyecto realmente reciente. Otro de los proyectos que aquí les comento es el puerto de Gant en Bélgica, construido en 1985, con 25,000 metros cuadrados de extensión, capaz de soportar 25 toneladas por metro cuadrado, y la solución fue en 18 centímetros y 35 kilos de nuestra fibra 3D 8060. Otro proyecto es el puerto de Vigo en España, con 150,000 metros cuadrados de extensión, y la solución también fue 30 centímetros con 35 kilos de nuestra fibra 3D 8060. Otro puerto en España, que es el puerto de Algeciras. En este caso, la primera etapa o la primera fase constó de 220,000 metros cuadrados. También la solución implicó 30 centímetros de espesor y 35 kilos de nuestra fibra 3D 8060. Ahí mismo, en ese puerto de Algeciras, vino una etapa 2, que fue construida en 2009 y constó de 350,000 metros cuadrados de pavimento. Ahí tuvimos dos áreas, unas requirieron un espesor de 30 y otras de 70 centímetros, con refuerzos de 30 a 45 kilos también de nuestra fibra 3D 8060. Digo, mucho es con la fibra 3D porque en esos años todavía no estaba nuestra familia 4D y 5D. Este es otro caso en el puerto de Paranaguá en Brasil, reconstruido en 2003, también una extensión de 250,000 metros cuadrados de pavimento, y la solución también fueron 30 centímetros y 35 kilos de nuestra fibra 3D 8060. Otro puerto, pero en este caso en Grecia, el Astracos, el puerto de Astracos, también construido en 2003, con una extensión de 750,000 metros cuadrados de pavimento, y también la solución fueron 30 centímetros de espesor y 35 kilos de fibra 3D 8060. Este es un caso en México, que es el puerto de Guaymas, construido de 2017 a 2019, una extensión de 25,000 metros cuadrados, y aquí implicó una solución de 40 centímetros, pero aquí ya utilizamos nuestra fibra 4D 6560 con 30 kilos. Este pavimento fue diseñado para soportar 40 toneladas por metro cuadrado de mineral de fierro, ¿no? Y operando con mucho éxito, inclusive ya nuestra fibra quedó especificada en el API de Guaymas por su gran desempeño y las condiciones a las que fue sometido, y bueno, pues las autoridades están muy contentas del desempeño que ha mostrado este pavimento. Otros proyectos ha sido, por ejemplo, este puerto en Jordania, que costó de 45,000 metros cuadrados, construido en 2018, también reforzado con fibras Dramix. Otro puerto en Inglaterra, también construido en 1993, 42,000 metros cuadrados de extensión, que es capaz de soportar las grúas que podemos ver ahí en la ilustración, que son bastante pesadas, y también resuelto con fibras Dramix. Este puerto de Barcelona, interesante, fue construido en 2012 y constó de 1 millón de metros cuadrados de pavimento de concreto reforzado con fibras Dramix. En este caso del puerto de Valparaíso es interesante una construcción. En este pavimento hay pavimentos reforzados con fibra y hay otros pavimentos que son de concreto simple. Pero se hizo una primera etapa donde se construyeron 20,000 metros cuadrados de pavimento reforzado con fibras Dramix, ¿verdad? Dentro de los años, actualmente, perdón, ese pavimento se construyó, pero previamente ya se habían hecho unos pavimentos de
con una extensión de 40,000 metros cuadrados entre los años 94 y 95. También fueron reforzados con fibra Dramix. Y actualmente hubo la necesidad de una reparación. Aquí podemos ver, después de 20 años de operar ese pavimento, los daños que pudiésemos percibir en el pavimento en las juntas. En otra se puede apreciar un desgaste del pavimento, algunas fibras expuestas, pero inclusive, no sé si coinciden conmigo, yo no veo ninguna fibra oxidada en la superficie, y esto que está en un ambiente marino y tiene 20 años de operación. Bueno, claro, ayuda mucho el tránsito de los vehículos que pulen ese posible óxido en la superficie. Entonces, hubo la necesidad en algunas zonas de este proyecto de hacer una reparación o cambio de unas losas en unas zonas, y fueron construidas con fibra metálica Dramix. Esto fue en el año de 2016. Posteriormente, a una revisión posterior, podemos ver, en este caso aquí coincidió esa reparación que les indico, es vecina de losas que fueron construidas sin refuerzo. Y ahí en los círculos rojos aparecen, podemos notar unas fisuras que se presentan en los pavimentos sin refuerzo. Inclusive hay una fisura en la parte baja derecha que ustedes pueden ver, donde hay una fisura que llega a nuestra losa reforzada con fibra, y ya la fisura no se prolongó. Ahí murió gracias a la propiedad del refuerzo con fibra, que contuvo esos esfuerzos y no permitió que esa fisura se prolongara dentro de la losa construida con refuerzo Dramix. En el caso de aeropuertos también hay experiencia. Este es el caso del aeropuerto de Singapur, construido en 2009, donde se hicieron los pavimentos también reforzados con fibra Dramix. Este caso también es el aeropuerto, en un aeropuerto en Estados Unidos, para un hangar de mantenimiento de las turbinas GE, que soporta aviones muy pesados como el Boeing 747, y fue también reforzado y diseñado con fibras Dramix. En el caso de, igual para la otra compañía, un hangar de Airbus en Barcelona, donde inclusive el pavimento tiene calefacción para evitar el congelamiento de la superficie, por lo cual tuvo que ser bombeado el concreto. A veces se dice que el concreto no puede ser bombeado con fibra, ahí está la prueba, sí, y con dosificaciones altas de fibra, y también con muy buen comportamiento. En el caso de México, pues tenemos, por mencionarles un caso, que es la Terminal 1, las plataformas de desembarco de la Terminal 1 están construidas y reforzadas con fibras Dramix. Otro de los casos de éxito es en el Museo Smithsoniano de la Aviación en Estados Unidos, cuyos pavimentos fueron diseñados y reforzados con fibras Dramix. Y muy interesante, diría yo, y que lo presumimos mucho, porque las instalaciones de la NASA, donde operaba el transbordador espacial, como las plataformas y el hangar, pues fueron diseñados y construidos con fibras Dramix, y ustedes conocen perfectamente a la NASA, como es muy estricto en todas las cuestiones técnicas. Hubo muchas revisiones y avaló el refuerzo que brindó la fibra Dramix en estos casos. En cuanto a proyectos de ferrocarril o trenes, también tenemos experiencias, en este caso Suecia, de haber diseñado una losa para soportar los rieles, ¿verdad? Igual forma en Bélgica, también otro caso, donde ahí se puede ver el proceso constructivo, donde estas losas van a soportar los rieles de los trenes. También en mismo Bélgica, pero en Bruselas, otro proyecto donde se está soportando esos rieles con losas reforzadas con fibras Dramix. En caso de túneles, por ejemplo, les muestro rápidamente este proyecto, el túnel Honsberg en Suiza, que va de Zurich a Berna, donde las dovelas fueron construidas al 100% con pura fibra Dramix. Otro proyecto es en el túnel en China, Jinping, de 16 kilómetros, cuyo concreto lanzado fue reforzado con fibras Dramix. Para el caso de México, hemos participado en el drenaje profundo y en la construcción del metro, donde nuestra fibra 3D 6535 se encuentra especificada. También otro caso rápido en Inglaterra, cuyas dovelas fueron construidas, reforzadas con fibras Dramix. De igual forma, otro túnel en Estados Unidos para conducción de agua, también las dovelas construidas con fibra Dramix. Y ya entrando al caso de los canales, este es un canal en Turquía, el canal Aguasa, que constó de 6.5 kilómetros, donde también el revestimiento de concreto fue reforzado con fibras Dramix, con 20 kilos de la fibra 6560. Otro proyecto en Perú para una mina,
¿verdad? Una poza construida también reforzada con fibras Dramix, donde también hubo la necesidad por la extensión de tener que bombear el concreto. Otro proyecto también exitoso en cuanto a canales es el canal Albito en Portugal, construido en 2007, que constó de una longitud de 25 kilómetros, con losas reforzadas con 15 kilos de fibra Dramix y 20 centímetros de espesor. Y otro de los casos de éxito en cuanto a aplicaciones militares fue diseñar estos pavimentos para un campo de entrenamiento de operadores de tanques del ejército español, de 30,000 metros cuadrados de extensión, y bueno, pues para soportar estas condiciones agresivas de operación de tanques de guerra. Pues con esto les comenté de algunos casos de éxito y aplicaciones alrededor del mundo con el uso de las fibras Dramix. Y a manera de conclusión, bueno, es recapitular lo que ya se había mencionado en los webinars anteriores a es pues las bondades de la fibra, donde podemos tener aplicaciones, ya sea elementos reforzados al 100% con fibra o refuerzo combinado armado más fibra, y con las bondades que cada uno de estos aporta al elemento de concreto. Las fibras, como ustedes saben, o ya se ha mencionado, nos aportan ductilidad, control de fisura, ¿verdad? Y todos estos beneficios, poder reducir secciones. Y lo más importante en este tipo de proyectos, que se reporta o se reconoce que si tuviéramos aperturas de fisura de hasta 0.5 milímetros, no tenemos efectos de corrosión en el refuerzo de las fibras, ¿verdad? Y la facilidad que esto implica en tiempo, porque no hay que habilitar el acero, los desperdicios que pudiéramos tener. Esto nos ayuda mucho en el tiempo de construcción del elemento, y bueno, pues son unas de las ventajas que las fibras como refuerzo del concreto aportan a los diferentes proyectos que podamos tener. Pues con esto yo concluyo, esperando haber sido claro, y bueno, pasaremos a la etapa de preguntas, comentarios. Como les decía, reclamos, quejas, se valen todas. Estamos aquí pendientes de sus comentarios o preguntas. Aquí estamos. Hola, Alex. Hola, buen día a todos. No sé si por ahí. Alex, rápido, nos pone aquí Mauricio que si puedes repetir la parte del pavimento de Zacatecas, muy rápido, un resumen porque no lo alcanzó a escuchar, por favor. Sí, cómo no, en el proyecto de Zacatecas, que fue el camino de acceso. Mute, creo, Alex. Perdón. Entonces les decía que en el caso de este camino, que este camino de acceso a la planta de Grupo Modelo, pues que fue construido con 20 centímetros de espesor y reforzado con fibra metálica Dramix. Fue construido en 2006, y recientemente, me parece que fue el año pasado, se hizo una visita al proyecto, y estos fueron la condición del pavimento que se encontró. Sí se encontró en una zona unas fisuras, como podemos ver en la ilustración de la parte izquierda baja, pero la apertura de la fisura es mínima, no se ha abierto más, no ha comprometido la capacidad estructural del pavimento. Y en una zona, como se ve en la foto del lado derecho, abajo, pues ahí se presenta un poco de desgaste en la superficie, pero realmente el comportamiento ha sido el adecuado. Y además cabe resaltar que, por cierto, no mencioné, este pavimento recibe alrededor de 200 trailers a diario que circulan por este pavimento. Entonces, pues está sometido a grandes solicitaciones y con un comportamiento muy exitoso. No sé si con esto, Mauricio, respondo a tu inquietud. Estaremos pendientes, no sé qué otro comentario. Sí. Alex, ¿puedes poner en mute tantito? Sí. Gracias. Hay un par de preguntas todavía. Las contestamos ahorita, todavía tenemos un poco de tiempo. Nos pregunta Romario, muchas gracias por conectarte, por tu pregunta, que para el white topping, ¿qué fibra de acero Dramix se recomienda? Aquí
va a variar un poco dependiendo sobre todo el espesor de la capa. Si fuera un espesor muy limitado, podemos usar tal vez alguna fibra corta que también funciona para este tipo de aplicaciones. Pero en general usaríamos las fibras de 60, 50 milímetros, nuestras fibras 3D o 4D, dependiendo el caso, todo sostenido por el diseño que ustedes saben que siempre hacemos para nuestros clientes. Entonces, si tuvieras, Romario, algún proyecto que te gustaría revisar, contáctanos y te podemos hacer la propuesta con tipo de fibra, tipo de concreto, dosificación, todo este tema, ¿vale? Espero haber resuelto tu pregunta. Rápido, el ingeniero Enrique Nava nos preguntaba si había, este webinar se centró mucho en temas de infraestructura, como lo vimos, pero para quienes no estén enterados también, esta es la cuarta sesión de la serie de webinars sobre innovación en refuerzo de concreto. Ha habido otras tres sesiones que están más enfocadas en el uso de refuerzo con fibras para naves y proyectos industriales. Se los podemos hacer llegar, o se los vamos a hacer llegar a todos por correo para que si lo quieren revisar, quieren ver un poco más acerca de estas sesiones enfocadas en lo que al final es nuestro día a día en proyectos industriales, lo puedan revisar sin ningún tema, ¿vale? Y creo que esas fueron todas las preguntas. Estimado Martín, sí, como les comentaba, les vamos a compartir los links para nuestras sesiones anteriores. Pero déjame leer rápido tu pregunta. Si es que estoy bien. Entonces, Martín, tu pregunta sobre piezas industriales donde se utiliza el acero de refuerzo para reducir apertura de grieta y alabeos. ¿Qué información de soporte se tiene para la sustitución de acero con fibra en estos temas? Para esta pregunta en específico, estimado Martín, para las soluciones en donde se puede revisar la apertura de fisura, no es un refuerzo con solo fibra, es un refuerzo combinado. Con esto nos referimos a que se tiene que incluir también refuerzo de malla o varilla para este tipo de soluciones. La cantidad de acero del refuerzo de malla o varilla es menor, o sea, se reduce bastante, y además se adiciona el refuerzo con fibras para ayudar al control de fisura. Aunado a este control de fisura, estos proyectos también se diseñan totalmente sin ningún tipo de junta, ya sea junta de control o junta de construcción, ¿vale? Es otra de las ventajas de usar el refuerzo combinado en los proyectos. Y podemos hacer esta revisión de apertura de fisura entre 0.1 y 0.5 milímetros, lo que comentaba Alex, que en temas de durabilidad nos da una gran ventaja comparado con un sistema tradicional. Hola, estimado Eduardo, aquí leyendo tu pregunta, gracias por asistir al webinar, y nos preguntas qué tipo de concreto recomiendan para pisos industriales, independientemente de las fibras. En cuanto a, te voy a responder qué recomendamos cuando se usa fibra y lo que generalmente vemos en el mercado. Lo que nosotros utilizamos en nuestro diseño con fibras es una relación de la capacidad de compresión del concreto con su capacidad de tensión usando fibras, ¿no? Como elemento compuesto concreto más fibras en tensión. Estos son los valores que nosotros utilizamos para nuestros diseños y, como te digo, están directamente relacionados a la capacidad de compresión. Sin embargo, tú sabes, todos aquí de seguro lo ven día a día, en México está muy acostumbrado el uso de concretos
MR, que le llamamos, que lo que hacen es garantizar una capacidad de atención, pero con el uso de fibras, como te decía, podemos relacionar estos valores directamente a la capacidad de compresión. Espero haber resuelto tu duda. Y creo que no hay ninguna otra pregunta por el momento. Si tuvieran alguna otra duda, les dejamos aquí en el chat nuestros correos para que nos contacten, no hay ningún tema. Y vamos a pasarles después un documento con todas estas dudas y preguntas, además del link para que vean la presentación. Rapidísimo, una más, ya para cerrar. Nos pregunta Tiago, buenas tardes Tiago, ¿cómo se controla apertura de fisura en hormigón apenas con fibras de acero, sin varillas? Como les mencionaba hace ratito, todavía no hay una manera de revisar el control de la apertura de fisura sin utilizar malla o varilla. Digamos, tiene que haber una continuidad en el acero para poder hacer esta revisión. Sin embargo, con el uso de fibras podemos disminuir mucho la cuantía o el requerimiento de acero tradicional, y con el uso de fibras podemos ofrecer un control de fisura más óptimo y que al final esto pues, se traduce, comparado con un sistema tradicional en el que se revisa apertura de fisura con un sistema combinado con fibras. Digo, por experiencia sabemos que es más económico y también más fácil de construir un sistema combinado que un sistema solo varilla o malla, ¿vale? Les dejamos aquí nuestros correos. Muchas gracias a todos por conectarse. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Cualquier cotización, cualquier diseño que quieran hacer con nosotros, a través de nosotros, está nuestra información de contacto, ¿vale? Alex, no sé si algún otro comentario. Simplemente nuevamente agradecer, estamos, como bien dice Luis, estamos a la orden, cualquier requerimiento. Cada proyecto es un análisis específico, esto no son recetas de cocina, y entonces conforme a cada proyecto, pues cuentan con nosotros para asesorarlos y colaborar con ustedes en ese diseño, tomando en cuenta todos estos aspectos que yo simplemente mencioné. Bueno, pues nos reitero el agradecimiento a nombre de Becar, su participación, y comentarles que vendrán otros webinars a futuro con temas más específicos, con mayor detalle, ¿verdad? Ya previamente les avisaremos al respecto. Si hubiera algo adicional, creo que todavía contamos con algo de tiempo, algún comentario. Como les decía, queja, reclamo, se vale. Bienvenidos. Bueno, creo que no hay nada extra. Muchas gracias de nuevo por conectarse. Quedamos para cualquier cosa y los esperamos en nuestros siguientes webinars. Que estén muy bien. Saludos a todos. Saludos, buenas tardes, gracias.